Es la tercera afección más frecuente del aparato urinario, en general. La siguiente. Pásame a la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar un cálculo? Se calcula que es más o menos el 15%. Obviamente siempre mayor hombres que mujeres. Y observen, solamente 5 a 10% son sintomáticos. O sea, la clínica más frecuente de los pacientes es que sea asintomática. Doctor, ¿cómo es eso? Porque son arenillas, son chiquitos, tan pequeños que no ocasionan molestias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es un cálculo asintomático? Según asintomático, más o menos 10% por cada año. Si yo tengo un cálculo, eliminen, si no se hace sintomático. ¿Cuál es una de las principales características de un cálculo? Que tiene alta recurrencia. Ah, se pasó la imagen. Había una imagen de recurrencia, ¿verdad? Sí, no está, no ha salido. Ya, bueno. Ya. No, ahí nomás. Bueno, les cuento. Había un cuadro, pero les cuento. Se calcula que más o menos al primer año que tuve un cálculo tengo una recurrencia de 17% de probabilidad de tener otro cálculo. A los 5 años sube más o menos un 40%, a los 10 años 60%. O sea, ¿qué significa eso? Que a más tiempo pase, más tengo probabilidad de tener otro cálculo. Eso es lo que significa. ¿Cómo se forma un cálculo? O sea, etiopatogenia. Teoría de sobresaturación. ¿Qué se dice? Si yo tengo un líquido, un líquido, y le pongo sal, a más sal está más saturado. ¿Está bien? Cuando llega un punto de sobresaturación, ya no disuelve, por lo tanto empieza a precipitar. ¿Estamos de acuerdo? Yo echo una cucharada de sal en agua, disuelve. 2 cucharadas disuelve, pero 20 cucharadas no disuelve. Entonces digo que sea sobresaturado. Y esa sobresaturación causa precipitación, y eso es lo que veo, y eso es lo que forma cálculo. Teoría 1. Teoría 2 dice, no, es teoría de nucleación. Observen la figura y miren cómo se forman anillos concéntricos a partir de un centro. O sea, es un núcleo. Entonces dicen, algo hizo que se pegara y empezó a crecer. La teoría de nucleación. ¿Qué se encontró en el centro? Coágulos, aminoácidos, bacterias, proteínas, o sea, algo orgánico que actuó como pegamento. Y a partir empezó a crecer. Eso se llama la matriz orgánica, que solamente es 2 al 10% de los cálculos. ¿Sí? ¿Qué más se vio? Hay pacientes, sobre todo mujeres, que tienen orinas sobresaturadas y no tienen cálculos. Entonces va contra la teoría. Se pensó, debe haber algo en la orina que impida que forme cálculos. Y llegó la teoría de los inhibidores de cristalización. Sustancias que impiden formar cálculos. Y que pueden ser uromucoides, citrato, magnesio, fosfato, y la lista es larga. Principal, ¿qué se ha visto en la mujer? Citrato. Entonces el citrato protege. ¿Y cuándo pierde citrato? Cuando tiene muchas infecciones urinarias de repetición. ¿Y cuál es el cálculo más frecuente en mujeres? Los cálculos infectivos. ¿Se dan cuenta qué coincidencia? Que en realidad no lo es, pero bueno. ¿Cuáles son los síntomas? Dijimos, la clínica más frecuente de cálculo es que sea asintomática. Es lo más frecuente. ¿Pero qué más tiene? Colicón nefrítico, lumbalgias. Lumbalgias con dolor sordo, que molesta así, sí, ese no llega cólico, se confunde. Hematurias macroscópicas o microscópicas, con o sin dolor. Ojo, mira lo que acabo de decir. O sea, ¿puede haber hematuria sin dolor en este cálculo? Sí. Edito de repetición. Cuando tengo una paciente, viene doctor, tengo infección de área de repetición, descartar que no tenga cálculos, que hemos encontrado muchas veces. Y dependiendo de dónde está la piedra, da la sintomatología. Este es un riñón, miren, se fue un dato. Cuando no quiero. ¿Cuál? Este. Esto es lo que yo quería hace rato. Claro, eso es lo que justamente decía. Ya. Miren, si yo tengo el cálculo en la zona superior, o sea, pelvis o tercio superior lateral, me da la región el hipocondrio y región lumbar ipsilateral, o sea, del mismo lado. Si el cálculo está en tercio medio, ven, región en flanco y lumbar ipsilateral. Pero si está en tercio inferior, me duele la fosa ilíaca y genital ipsilateral. Por ejemplo, este es un hombre, el cálculo está acá abajo, entonces, ¿qué diría? Me duele fosa ilíaca izquierda y testículo izquierdo. Y si fuera mujer, fosa ilíaca izquierda y labio izquierdo. Miren esa clínica. Por eso es que uno, por clínica, nada más tú puedes ver dónde está el cálculo, más o menos. ¿Pero sí? ¿Y cómo es el cólico renal? Dolor típico abrupto, tienen que verlo. O sea, el que lo ve ya, no sé, este es cólico. Es un dolor intermitente, no tiene posición antálgica, o sea, se echa, se para, se sienta y se le sigue doliendo. Da mucha diaforesis para sudando. Ojo, un dolor que lo despierta. Es clínico, bueno, un dolor que lo despierta. Estados Unidos me despertó. Ese fue ese cálculo.
Intranquilidad psicomotora, sensación de muerte, y todo siento que me muero. ¿Por qué? Cada vez que se mueve el cálculo siente como que estuvieran cortando por dentro. Así es lo que cuentan. Entonces le decía de que dentro de los síntomas tengo también la distensión abdominal y vómitos sin náuseas. Cuidado que eso a veces confunde con problemas de vesícula. Hemos tenido mucha gente que confunden vesícula con temas de cálculos de vías urinarias. Es raro que ellas fieren esta etapa inicial. Después, posteriormente, se pueden añadir. Y observe, la magnitud del cálculo no se asocia a intensidad de dolor. ¿Qué significa esto? ¿Porque es más grande duele más? No. No. Ya vamos a ver cálculos coraliformes que no duelen, por ejemplo. Y son grandazos. Y uno chiquitito duele. ¿Por qué duele? Vamos a ver por qué. Entonces lo paso así, ¿no? ¿Qué requiero para hacer un tratamiento de cálculos? El tamaño. Si no tengo el tamaño, no puedo hacer un tratamiento. Y ahí requiero imágenes. Puede ser ecografía, puede ser urografía ejectoria, puede ser tomografía. No lo tengo. Lo que yo necesito saber es el tamaño. ¿Y por qué? Los uréteres dijimos que tienen 3 puntos de miden 5 milímetros de diámetro. O sea, ahí se quedan atracados. Si un cálculo tiene menos de 5 milímetros, tiene una posibilidad de 90% de salir. O sea, con manejo médico, no requiere cosas. Entre 6 y 7 bajó a 50%. Más de 7 milímetros ya bajó a menos de 20%. Y más de 10 ya es quirúrgico. Ojo, estos datos son importantes que lo sepan porque con esto uno decide el tratamiento. Doctor, me salió en la ecografía que tengo un cálculo de 20. Ya, pues quirúrgico. 50 que hay. Y miren, ahora, ¿cuándo intervengo en un cálculo que está más o menos de 7 para arriba? ¿No? Donde diría, puede haber una posibilidad. Mucho dolor. No progresa, simplemente pasa el tiempo de otra ecografía y sigue en un punto. Ya tengo que estar. O mucha hidronefrosis. En esos casos intervengo y lo manejo como si fuera un cálculo grande. A pesar de ser no muy grande. ¿Cómo es el manejo médico? Gran hidratación, tomar bastante líquido, un vaso cada hora, se recomienda. Usar antiespasmódicos antiinflamatorios si hubiera dolor. Ejercicios livianos, ¿por qué? Porque por gravedad, cuando yo me muevo, la piel empieza a caerse. Posibilidad 2. Vegetales, frutas, justamente lo que dice la doctora, citrato. Usualmente los cálculos tienen pH ácido, busco que sea alcalino, para que trate de disolver, que pase más fácil. Tal citrato de potasio también se puede usar, alcaliniza, no acidifica. No debe haber infección uriнаria ni estreñimiento. ¿Por qué? Porque esto produce que corta el peristaltismo. Y si no hay peristaltismo, no puedo botar la piedra. Entonces yo necesito que se active otra vez. Y que no debe haber ni infección ni estreñimiento. Importante. Puede ser que hay casos que no mejoran. Una preguntita. Por ejemplo, hay bibliografías que hablan de la restricción hídrica. Y hay otras bibliografías que hablan así de aumentar la hidratación en el cuerpo, por ejemplo, en el corazón. ¿Se debería cortar o se debería aumentar la hidratación? No, ya. Tengo una pregunta acerca de si cortar la hidratación de cólico o no. Es que otra vez, estamos hablando del manejo médico. O sea, para esto ya pasó el cólico. O sea, ya en este momento, tú cuando llega el cólico no sabes qué tiene. Entonces le mandan las pruebas y todo, empiezan a tratarlo. El momento mismo del cólico, que yo no sé el tamaño del cálculo, pues todavía no lo sé, restricción hídrica. Y entonces justo digo, hay una lámina porque voy a hablar de eso también. ¿Por qué? Porque tú necesitas saber el tamaño para el tratamiento. O sea, en emergencia, corto el líquido. Corto en ese momento. Pero cuando ya tengo el tamaño y decido hacer manejo médico, al revés, le doy gran cantidad de líquido. Se calcula que es 3 a 4 litros al día. Y eso es un vaso cada hora, más o menos. Ahorita voy a justo ese punto. ¿No? Lo que eran fallos enérgicos, tipo tansulosina, ¿qué hace eso? Dilatan el meato ureteral. ¿Sí? Hay trabajos últimos que están diciendo que ya sirve para todo el uréter. Ojo, por si acaso. Antiguamente decíamos que servía para el tercio inferior. Pero hay un problema. El último examen de ENAM y de residentes ha salido esto, tercio inferior. No, todavía no tiene concepto de todo. O sea, si usted va al examen de ENAM, tiene que decir tercio inferior ureteral. Sirve. Por si acaso. Pero ya está cambiando el concepto. ¿Cierto? No hay nada acá. Tratamiento médico. De pronto, si tengo un cálculo de calcio está hablando, el tratamiento de citrato de potasio, ¿por qué? La orina es ácida, por lo tanto tengo que alcalinizarla, dijimos anteriormente. De acídico se ha visto que disminuye la recurrencia en un 90%. ¿Cuáles? Hidroclorotesida, clortalidona, indapamida, que actúan a nivel del tubo coordinado distal. Disminuye la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de calcio. O sea, el calcio, en vez de salir por orina, vuelve a mi cuerpo, por lo tanto tengo menos calciuria. Y tengo menos calciuria, tengo menos cálculo de calcio. Así que funciona esto.
Hiperparatiroidismo. Tengo un adenoma de glándulas paratiroides. Eso hace que, otra vez, que hace el elemento de PTH, lo que presenta es hipercalcemia y hipercalciuria. Y otra vez cálculos. ¿Cuál es el tratamiento? Cirugía del adenoma y se acabó el tema. Es una de las más fáciles de tratar. Diatesis gotosa. Miren la imagen, son cálculos de ácido úrico que tienen forma romboidal. Esto se ve en microscopio como muy silvestre, por si acaso. Aquí el pH de orina es ácido, el pH de orina ácido. Ojo, casi todos los cálculos que voy a hablar son pH ácido. Casi. O sea, cuando hablan, puede ser que alcalinizan con cierto potasio, pero casi, pero hay un caso excepcional que vamos a hablar después. La historia clínica personal o familiar de gota, usualmente. Ácido úrico sérico elevado. ¿Hay aumento de proteínas? Sí, por si acaso. No animal, o sea, come mucha carne. Esos que son carnívoros, aumenta el ácido úrico en sangre, por lo tanto aumenta los cálculos de ácido úrico. ¿Sí? Después citrato de potasio y lipurinol como tratamiento. Y con eso mejora. En estos casos estamos hablando de cálculos de ácido úrico. Cálculo de cistina. Tiene forma hexagonal. Observen, hexagonal. Estos cálculos son raros, 1 o 2% de los pacientes. Es un problema del metabolismo de los aminoácidos dibásicos. Cistina, ornitina, lisina, arginina. Pero la clínica la hace la cistina. ¿Por qué? Porque precipita y forma estos cristales. Si es un problema metabólico, significa que es un cálculo de niños. Pregunta examen de residencia a ustedes. ¿Cuál es el cálculo más frecuente en niños? Cistina. Porque los niños es raro el cálculo, pero cuando lo tiene, pensar siempre en cistina. Y que es un problema metabólico. Ojo, miren. Pregunta examen. Ahora, si esto es cierto, otra vez, ¿qué hago? Bajar la carne del pollo, porque la metionina es precursor de la cistina, entonces bajarle. Alcalinizar la orina, otra vez dijimos pH ácido. ¿Con qué alcalinizo? Bicarbonato de sodio, citrato de potasio, acetazolamida. Y ojo, y esto pregunta examen. Tiopronina, epicilamina, alfa-mercatopropionina y glicina son 3 medicamentos que solo se utilizan para cistina. Nada más. Y pues se viene pregunta examen de NAN y residencia. ¿Cómo la pregunta? Dice así: paciente, varón, 25 años, cuyo tratamiento de cálculos urinarios es epicilamina. El cálculo de la composición química es ácido úrico, obvio, o sea, de calcio es respuesta cistina. ¿Se da cuenta? ¿Tienen cuenta el detalle? Ya está, por si acaso, viene. Y esta es la vedette. Este cálculo es la vedette. ¿Por qué? Es diferente a todo lo que hemos hablado. Este es pH alcalino. Miren la forma, ¿cómo se ve? Son cristales en forma rectangulares, no son hexagonales, rectangulares. Muchos hablan en forma de ataúd, le dicen. ¿Ya? Esos son cálculos de fosfato amónico magnésico o estrubita. Son lo mismo, repito el nombre. Fosfato amónico magnésico o estrubita. ¿Ya? Estos cálculos de pH orina es alcalino, más de 7.5. ¿Sí? ¿Y por qué es alcalino? Es la pregunta, ¿no? Tienen gérmenes que son gérmenes urealíticos. Líticos de urea, o sea, que comen la urea. Y al comerse la urea forman amonio. Y el amonio es que se hace pH alcalino de la orina. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta que viene, diga usted cuál es el germen uralítico más frecuente en orina. Proteus. Mirabilis, así es. Proteus es más frecuente. No siendo el único, puede también haber Citrobacter, Escherichia coli, Pseudomonas, es toda una gama. Es el más frecuente, ¿está bien? ¿Qué va a hacer con tratamiento? Observar no, porque tiene una alta mortalidad, ¿sí? Darle fosfato de magnesio, hidróxido de aluminio, está bien. Pero otra vez, marquen, resalten, ácido aceto hidroxámico, pero no te examen de residencia y de NAM. ¿Por qué? Porque este medicamento solo se utiliza en este cálculo, nada más, no sirve para otra cosa. ¿Está bien? Muy bueno para inhibir la ureasa, pero lamentablemente tiene mucho efecto colateral, mucho cefalea, mucho rash, mucha náusea, mucho vómito. El paciente deja el tratamiento más por el efecto adverso, que porque en sí va muy bueno, pero el efecto adverso es malo. Doctor, del antibiótico. El antibiótico tiene mala penetración a los cálculos. Ese es el problema. Este es un cálculo coraliforme. ¿Por qué se llama coraliforme? Miren, tiene la forma de los cálices mayores, ¿ven acá? Cálices mayores, tiene la forma de la pelvis y detrás de la uretra. Miren el tamaño, 6 centímetros. Grande. Estos son cálculos grandes, así, grandes. Uno lo opera y son grandes. Entonces, usualmente, los cálculos coraliformes usualmente son de fosfato amónico magnésico. No siendo que sean 100%.
Pero para efecto de examen de ellos, para los alumnos, cuando le digan fue cálculo coraliforme, es sinónimo de fosfato amónico magnesio, para efecto de examen. Para los residentes, no. O sea, es lo más frecuente, pero no es lo único. ¿Está bien? Le digo eso porque en las preguntas viene. Aquí hay una imagen no ha salido. Tratamiento quirúrgico, uno puede ser la laparoscopía, ¿sí? Pero indicación, solamente cálculo en ureter superior y medio. Nada más. En esos casos, quitar en ureter inferior no sirve. Vejiga no sirve. Estamos hablando de la laparoscopía. Nefrolitotomía percutánea. Nefro, riñón, litos, cálculos, tomos, cortar, pera a través cutáneo de pelo. A través de la piel de la región lumbar entra el nefroscopio, directamente al riñón. Entonces está indicado en cálices, pelvis, ureter superior. Requiero el de sistema rayos X, el fluoroscopio, para ver cómo entra el equipo. ¿Sí? Y aquí hay la técnica sándwich. ¿Qué es la técnica sándwich? Es la mezcla de nefrolitotomía percutánea más litotripsis tracopora con el choque. O sea, ¿cuál es la indicación de la técnica sándwich? Cálculo coraliforme. Cuando tengo un cálculo grandazo y no quiero abrirlo, le hago esta técnica. Primero entro con NLP, nefrolitotomía percutánea, rompo y saco los groseros y lo chiquito que quede le hago litotripsis. Y se acabó. ¿Ya? Esa es la técnica sándwich. Litotripsis corpórea. Otra vez, esta es la verdad del manejo quirúrgico. Más del 85% de los cálculos que requieren cirugía se hacen por este procedimiento. Fragmenta por ondas acústicas supersónicas pulsadas que focalicen en cálculos quebrando por seno elástico. Doctor, no entiendo, ¿qué significa eso? Explíqueme cómo el sonido rompe una piedra. ¿No? Gran problema mental. Es simple, es física nada más. Si yo tengo un carro malogrado y yo quiero empujarlo, no puedo. ¿No puede estar ahí? Porque por ley de inercia, ¿qué dice? Todo cuerpo en estado de reposo quiere seguir en estado de reposo. Yo tengo que hacer una fuerza para hacer ese estado y recién, una vez que rompí, ya es fácil, ¿no? Facilito. Entonces significa, o sea, el cuerpo no se quiere mover. Si yo tengo una piedra, la piedra no se quiere mover. Pero yo lo empujo con la onda. Entonces hago un choque. Yo no me quiero y tú me quiero mover. Entonces, ahí se fragmenta. ¿Te das cuenta? Esas dos fuerzas es donde se fragmenta. Y por eso que son ondas pulsadas. ¿Por qué? Porque si yo, es como el carro, yo empujo y después que empujo es fácil. Yo no quiero empujo, yo quiero ese choque. Por lo tanto, golpeo, ¡pum! Se rompió. Después otra vez, espero otra vez que agarre inercia y otra vez, toc, y así. Entonces, toc, toc, toc. Entonces, toc, son golpes, son pulsos. Si no es un ti, no. Cuando estás de ti, ahí no sirve. Totalmente el primer golpe, pues ya no sirve. Por eso que son pulsos, por si acaso. Indicaciones. ¿Cuándo se hace el litotripsis tracopora de choque? Cálculo menor de 2 centímetros. Cálculo de menos de 1000 unidades Hanfield. ¿Quién me hace dato? La tomografía. Sí, la tomografía me hace dato. Y tejido celular subcutáneo menor de 10 centímetros. Doctor, ¿a qué se refiere esta grasa? Esta penetración de onda penetra 13-15 centímetros. En Estados Unidos, diámetro, grandote, pero son así, gordo. Y hay gente con panículo liposo de 20-25 centímetros de grasa. Entonces la onda se queda en la grasa, no llega al riñón. Pues es importante que tenga no más de 10 centímetros, 10 centímetros de grasa para que pueda penetrar al riñón. Son indicaciones mundiales, no mías. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de entrar al tema de fondo que todos quieren saber? Vamos a hablar de disfunción sexual eréctil, no se preocupe. ¿Me puede preguntar? La litotripsis tracopora para tercio inferior. Ajá, me preguntan, buena pregunta. ¿Y la litotripsis tracopora para tercio inferior se utiliza? Sí. Depende del equipo. Anteriormente no se utilizaba porque como hay muchas estructuras, o sea, riñón está atrás, está bien, pero cuando llega acá ya está adelante. Sí, solo si tienes un equipo que lo pueda hacer, sí. Que sea muy puntual, que tenga buen foco. Si no, no puedes. Había equipos antiguos como que tenían antes en la clínica que no se podía. Después lo ajustaron todo y se puede. O sea, teóricamente sí se podría. Pero cuidado. ¿Por qué? Tienes que poner la boca abajo. No es que viene la onda así. Si lo pones arriba, va a chocar la pelvis, no podría. Tienes que voltearlo. Tu problema es que al ponerlo boca abajo no tienes cómo ver por rayos X, que te tapa la cresta ilíaca. Por eso es que es difícil. Por eso, en este caso. En esos casos, si no tienes la posibilidad, se prefiere hacer una pielografía así, con ureteroscopio flexible, ahí se hace. Una consulta. Cuando vimos la otra vez una ictiasis vesical, eran redondos. Y normalmente cuando hemos visto en otros lados,
de formas diferentes, ¿no? Multiformes tienen. Es que justamente la respuesta es correcta. Son multiformes. A veces son redondos, a veces no son redondos, a veces son irregulares. Yo he visto especuladas con puntas, hay de todo por si acaso. Claro, de todo hay, de todo por si acaso. No son así. Ya tenemos una licencia. Son los chiquitos que se enclavan en el derecho, porque pues articulado. Chiquitos que no van a hacer. Así es. Es que cuando hemos hablado, estamos hablando de la generalidad. Ojo, porque esta es una charla para alumnos. Pero si yo recién pregunta, ¿todo cálculo chiquito sale? No. Yo he tenido cálculo de 3 milímetros que no ha salido. ¿Cómo no salió? Porque era especular y está clavado en el durete. Tengo que abrir y sacar la piedra. Y he visto cálculo de 15 milímetros que se lo han botado. Pero no debe salir. Yo le gusto. O sea, me acuerdo un paciente, ya como anécdota, teníamos un paciente que iba a ser operado y al día siguiente, ya pase la paciente, doctor, ya botó la piedra. ¿Cómo? Toda la noche ha gritado, hace un parto. Sacó y botó la piedra. Tremendo piedrón. Obviamente llamaba, pues no venía nadie contestaba, todo. ¿Y lo botó? O sea, teóricamente no podía ser, pero ahorita. Por eso siempre me decía, nunca digas nunca, nunca digas siempre. Estamos hablando de los términos generales, pero en la medicina a veces cambian las cosas. ¿No? Pero en las gestantes está contraindicado. ¿Qué cosa? La disciplina. Ya, muy buena pregunta. Sí está contraindicado. O sea, está contraindicado, ¿por qué? Porque puede haber algunas ondas que chocan al bebé. Y ahí sí hay problema. Entonces, cuando hemos tenido gestantes con cálculos, la pregunta es gestantes con cálculos, lo que hacemos es tratar de postergar el manejo todo lo que se pueda. O sea, hemos tenido casos, usualmente colocamos un catéter, un pigtail, y esperamos que por esa orina esté tranquila hasta que termine todo el tema. Porque no es bueno manejarla ya, porque si le das hidrato de potasio, está ahorita contraindicado en gestantes, porque el manejo de potasio se cambia el término interno. Y el problema es el bebé también. Hacer litrotril tampoco, no se puede, está contraindicado. A menos que sea necesario, en gestante el único método que está aprobado es hacerle ureterorrenoscopía, el equipo flexible tiene que ser necesariamente, y ahí lo puedes sacar. Pero también, eso si fuera, ¿por qué? Porque tiene que anestesiarla. Y la anestesia también es problema porque son muchos medicamentos. Entonces, en lo posible, si tú puedes prolongarlo hasta después de la gestación, excelente. Eso es lo ideal. Pero si no, tu método flexible. Doctor, esa es una pregunta que le quería hacer. ¿Cuánto tiempo puedes instaurar el citrato de potasio? Porque imagínate que de repente sea un paciente cardiópata. ¿Cómo se instaura y cuánto tiempo? El citrato de potasio viene en 10.000 equivalentes solamente cada 12 horas. O sea, mañana y noche. ¿Ya? Los contraindicados serían pacientes con insuficiencia renal, que no pueden manejar el potasio, y cardiópata. O sea, se supone que si no tienes contraindicaciones, tienes que irle bien. ¿Cuánto tiempo? Se espera que como manejo médico sean 2 meses. Unos meses, como manejo médico. Pero viene otro problema. Si yo tengo un paciente que requiere tratamiento para prevención porque te forma cálculo cada 5 meses, lo puedes dejar de largo, no hay problema. O sea, sí, no hay problema. Sí, solo sí, como digo, no tiene contraindicación. O sea, no es nefrópata, no es cardiópata. Eso les hablaba. No tiene nada de eso, no hay problema. Listo, ahora pasamos al tema de fondo. Yo sé que los muchachos están interesados. Disfunción eréctil. ¿Qué es eso? Es la consistente o recurrente incapacidad de un hombre para conseguir o mantener una erección peniana suficiente para el desempeño sexual. Miren la definición, ojo, miren la definición que es importante. Doctor, dice, viene un alumno de medicina, no digo qué universidad, viene y dice, doctor, ayer estoy con mi enamorada y no me erecté. ¿Es disfunción eréctil? No, porque tiene que ser un hecho recurrente. De pronto estoy estresado, el doctor Trujillo me deja muchos exámenes, pruebas, ¿no? Exposición, entonces ya estoy nervioso y no, tu erección. Se considera que todo hombre va a tener un evento de no erección, pero son eventos pasajeros, por si acaso. Eventos pasajeros. Ahora, mira la definición también. Para conseguir y o mantener. Viene el paciente y dice, doctor, con mi pareja yo erecto, penetro, pero en plena penetración baja la erección. ¿Es disfunción eréctil? Sí. Sí, porque no puede mantener la erección. ¿Entiendes? Pues mira la definición. Es o no se erecta, o se erecta, pero no la mantiene. En los dos casos se considera disfunción eréctil. En los dos casos. Pues mira la definición porque a veces pasa eso. Entonces, es importante. Y obviamente afecta la calidad de vida, ¿no? Como ustedes sabrán. No. Ya, me están preguntando acerca de qué pasa si un hombre... por si acaso estoy con mi grupo acá
Después de todo que me preguntan ahí airadamente todos, dice un amigo, tengo un amigo que no. tengo un amigo, sí. ¿Qué pasa si yo tengo una relación con una persona que no me agrada, no me gusta y va para la elección? No, es que para el estímulo sexual requiere dos cosas, la parte física y la parte psicológica, ojo, por si acaso. Inclusive, ya que estamos hablando del tema, en Oriente, una manera de que el hombre entrene para que controle para no ser eyaculador precoz era justamente ponerle parejas que no le gusten. O sea, lo menos atractiva posible. Entonces, con eso, en su mente lo acostumbraban a que controle más el tema para no tener eyaculación precoz. Estaba hablando de un método muy antiguo en Oriente, no acá, por si acaso. No estoy aconsejando nada, por si acaso. Ya que al rey de la pregunta, o sea, que se utiliza eso, por si acaso. O sea, fue utilizado ya. No dice, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo se produce una erección? Miren, ese es un pene en corte transversal. Lo observamos. Pasa, por favor. Buenos días. ¿Qué tal? Pasa foto. Yo, ayúdala, por favor, ayúdala. Permíteme. Para que compartas. O sea, hoy paciente. Ya. Sí. Fácil uno que el doctor. No, yo sé, ya te conozco, no te preocupes. Sí, yo también. Ya. Miren, ya, le voy a contar. El pene en un corte transversal, miren la imagen de arriba. Esta imagen es un pene de erección, este es un pene en flacidez. Observe que el pene tiene estas imágenes llamadas lagunas del cuerpo cavernoso. O sea, esto es lo que se tiene de sangre en una erección. Pero miren que está revestido de endotelio, no de epitelio, endotelio. Lo mismo que reviste mis arterias, luego que reviste mis venas, mi corazón, endotelio. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que lesione endotelio lesiona función peniana. Eso es lo que significa. Y segundo, miren, que así es. Después del endotelio, miren cómo está rodeado por músculo liso. ¿Qué significa eso? Que cuando el músculo liso se contrae, tengo flacidez. Cuando el músculo liso se relaja, tengo erección. O sea, que la erección o flacidez depende si el músculo liso está relajado o contraído. ¿Está bien? No, sí, pero hoy estamos hablando justo de esa parte. Acá está, miren. Acá está un músculo liso y miren cómo el óxido nítrico en este momento actúa como un neurotransmisor. ¿Quién lo produce? Así, el óxido nítrico. Las células endoteliales y el sistema nervioso no adrenérgico, no colinérgico, el NAC. Produce el óxido nítrico, ingresa a la célula y miren cómo activa una enzima que se llama guanidil ciclasa. Si esa enzima tiene un sustrato, ¿y cuál es el sustrato? La GTP, guanidil trifosfato. Pasa a GP cíclico que activa una proteincinasa que abre el canal de calcio y sale el calcio. Si a un músculo le quitas calcio, ¿qué pasa? Se pone flácido. Si se pone flácido, se erecta. Por lo tanto, este es el mecanismo para producir una erección. Ahora, como obviamente nadie está erecto toda la vida, debe haber un mecanismo que lo corte. ¿Cuál es? Que el GP cíclico por acción de la fosfatasa 5 pasa a 5-GP. Y ya no tiene capacidad de abrir canal de calcio. Así es como corto la erección. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la bioquímica. Yo sé que tanto les encanta, muchachos. Y miren acá. Hay dos vías metabólicas conocidas. La vía ya hemos hablado de la GTP, guanidil ciclasa, pero también hay la vía de la adenil ciclasa, cuyo sustrato es la ATP, adenosín trifosfato. Miren cómo acá, al ser prostaglandina 1, hace lo mismo, relaja el músculo. Entonces tengo dos vías conocidas para relajar el músculo y producir una erección. Lo que significa. ¿Cuáles son las causas orgánicas para producir difusión eréctil vascular? Dijimos que hay endotelio. O sea, cualquier cosa que lesione endotelio lesiona función peniana. Por lo tanto, tendría problemas. Neurogénicas. Cualquier cosa que lesione el sistema cerebro, médula, pene, también produce difusión eréctil. Una meningitis, un encefalitis, un traumatismo medular también produce lo mismo. Deben pasar señal. Hormonal. Todas las endocrinopatías producen difusión eréctil. A la cabeza, diabetes mellitus. Es lo más frecuente. Medicamentos. La lista es larga, por si acaso. De medicamentos que producen difusión eréctil. La lista es larga. Doctor, me dice el paciente, usted me dejó esta pastilla para la gastritis. Y desde que tomo la pastilla no me erecto. ¿Se te da la culpa? Sí. Transmitina, por ejemplo, es esto que produce difusión eréctil. Así ya, por eso era, sí, por eso era justamente. Entonces,
Entonces, y no solamente, pues la lista es larga. Yo he tenido pacientes con algunos AINES, y no los nombres porque de pronto dicen, también. O sea, algunos AINES también, sí, mírense, así es. O sea, entonces, ¿cuál es la moraleja para el médico? Si un paciente me dice, doctor, desde que tomé esa pastilla, no me erecto, ¿tiene la culpa? Sí, cámbiala por otra. Así, esa es la moraleja, así no se dan bola. Por supuesto que hay medicamentos específicos que sí, son tipos, pero sí la lista, como digo, es súper larga. Y psicógena. No sé si la depresión me produjo disfunción eréctil o la disfunción eréctil me produjo depresión, o los dos. Y hay que tratar de ser los dos. Ansiedad y desempeño. Somos una cultura machista. Doble moral. Por lo tanto, el hombre quiere quedar bien. Está pensando, hoy día podré, hoy día estaré bien, hoy día ella gritará, estará los pelos. Eso crea en su mente, sí, el hombre machista, acá andamos en una... Entonces, ¿qué crea? Que está pensando cómo va a desempeñarse. Eso hace que crea ansiedad y eso baja la erección. ¿Se da cuenta? Se llama ansiedad de desempeño. Muy frecuente, no es raro, muy frecuente. Problemas relacionados, no problemas de pareja. Lo más frecuente, le digo casos, es cuando ella le engañó y él la perdonó. ¿Qué es lo que pasa? Que después la agarra y la venganza de él, muy subconsciente, simplemente no erectarse. No sé, se está vengando, no se erecta. ¿Se da cuenta? Entonces pasa también. Problemas psicosociales significa el entorno. Guerras, jubilaciones, yo me jubilé y no tengo trabajo, me botaron de trabajo, me jalaron del curso de urología, ¿se da cuenta? Ya no se erecta por esta semana, entonces puede pasar. Y el estrés. El estrés en general produce también disfunción sexual eréctil. Así que, doctor Trujillo, no nos da mucho estrés. Y la parte psicógena es bien importante, ¿no? Claro, bastante. Yo conocí un pacientito que no usaba conexiones. ¿Ya? Y durante su vida nos pusimos a hablar bastante, y llegó un punto en el cual se había dado cuenta que él había suprimido un acto sexual que él había tenido, vergonzoso con una mujer. Había tenido una eyaculación en la primera penetración. Claro. Y la otra pareja se rió, se burló, tuvo todo un escándalo con sus amigas, todo eso. Entonces él suprimió ese evento, no se acordaba. Y poco a poco con la conversación lo trajo a la luz y dice, sí, ¿verdad? Yo pasé y desde ahí ya no presenté. He tenido varios casos de eso. He tenido varios de un joven de 16 años que en su primera vez fue con una prostituta y como estaba nervioso no se erectó. Y ella pedía, apúrate, no, por el tiempo, todo esto está nada, y el hombre peor, entonces no se erectó y le quedó. Y otro también de 22 años está igualito, esta pareja, pero la pareja tenía mucho más experiencia que él, y también ya que para esto me llamas, que no, empezó a burlar, que la tiene chiquita, todo, peor todavía. Entonces ya no se erectaba, o sea, los mata. Por eso un profesor me decía que el momento donde el hombre es más débil es en la cama. Una mujer que se burle, ahí ya lo mató ya. Por si acaso, ya saben, chicas. Sigamos. ¿Cuál es la prevalencia de disfunción eréctil? Observen. En el año 1995 había 152 millones de hombres con disfunción eréctil. Y se calcula que en el año 2025 va a haber 322 millones de hombres. O sea, no van a estar solos, miren. Bastante. ¿Y qué exámenes pido? Glucosa, ¿no? Porque los diabéticos dijimos que creatinina, pues función renal. Perfil lipídico, colesterol tiene que ver mucho con el tema vascular, dijimos grasa, ¿no? Placa ateroma. Y miren que perfil hormonal mínimo tiene un asterisco. ¿Por qué? Si estuviera en Estados Unidos, Europa, a todos le piden que es testosterona prolactina mínimo. En cambio, las guías de Colombia, Argentina, no ven eso. ¿Por qué? Por la idiosincrasia. Les digo, cuando la testosterona baja, ¿qué es lo que va ahí? Disminución del líbido, deseo sexual. Entonces te cuenta, doctor, no me erecto, pero no me interesa. ¿Y por qué está acá? Pues la mujer ya me trae, pero yo no tengo ganas. Entonces baja el líbido. Ahí le pido testosterona. Pero de pronto dice el doctor, yo tengo ganas, yo sí quiero, pero no puedo. Tiene el líbido normal, su problema es otro. Entonces digo, testosterona también, ya no le pido. ¿Se dan cuenta? Eso pasa aquí, en lo que es Latinoamérica. Pero los europeos, los americanos son muy fríos. Tú no sabes si la respuesta, mejor le pido hormonas. Pues, ahora, doctor, yo soy académico, quiero pide todo el pool. Le piden hormonas utilizantes, proteínas ligadoras de andrógeno, estradiol, testosterona, ya le piden toda la batería, para ver dónde está el problema. Uso de Regiscan, ¿qué es eso? Completo medicina nocturna. Es una máquina que se colocaba, pues ya no hay,
en la pierna, hay 2 anillos que se colocan en la base del pene y en el glande, debajo. ¿Para qué? Teóricamente todos los hombres se erectan en la noche 3 a 5 veces. Todos. Desde los 7 meses de gestación, por ejemplo. Hay ecografías de mamás que están bebitos con su erección. Así es. ¿Y eso por qué? Porque eso oxigena el pene. El pene flácido tiene un pH ácido, por si acaso. Que requiere oxigenarse y eso lo hace la erección. ¿Te das cuenta? Entonces, si esto es cierto, entonces le pones la máquina y dices, ya, en la noche está erecta. ¿Y para qué me sirve? Para diferenciar si la difusión eréctil es psicógena o orgánica. Si el paciente dice, no me erecto, ¿ya terminó? Allá. Si la difusión eréctil, por ejemplo, dice, yo me puse la maquinita y en la noche no me erecté, es orgánica, pues no se erecta. Pero si se erectó en la noche con esta maquinita, que él dice que no tiene, cualquier relación no puede, pero se erectó en la noche, significa que esto es psicógena. ¿Se dan cuenta? Por eso me sirve, diferente psicógena de orgánica. El Regicán, ¿te acuerdas? Así es. No, pues no como paciente, no que del uso. Año 1998 aparece Viagra, sildenafilo, y se reporta 4 casos de muerte por la FDA. La pregunta era, ¿el Viagra mata o no mata? A raíz de esa controversia aparecieron muchas guías que mencionaban cómo hacer para evaluar a un paciente y ver que no se muera en el acto sexual. ¿Se dan cuenta? Porque a veces hay miedo. ¿Receto o no receto Viagra? Porque si se muere y no se muere, ¿qué hago? Si el paciente tiene ninguna enfermedad cardiovascular, menos de 50 años, menos factor de riesgo, y es asintomático, no requiere ninguna evaluación. Se hace el tratamiento. Ahora, el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, y o más de 50 años, y o 2 factores de riesgo, de pronto es fumador y sedentario, diabético y hipertenso. O sea, sumen 2 como quieran. Y o síntomas cardiovasculares, prueba de esfuerzo. ¿Cuál es la prueba de esfuerzo? La pones una cita a correr, ¿no? En la bicicleta. ¿Qué buscan? El corazón en el acto sexual. Se demostró que no es el Viagra el que mata, lo que mata es la actividad sexual, por si acaso. ¿Qué pasa? Toman la pastilla y sienten chiquillo otra vez, ¿no? Una erección, ¿no? Y peor, y ojo, y si la pareja es joven, aumenta más el riesgo, por si acaso. O sea, si yo he hecho un trabajo, o sea, si la pareja es la de siempre, ya bueno, no, está cumpliendo. Pero si la pareja es joven y toma la pastilla, el riesgo aumentó. Cuidado, por eso que es buena la prueba de esfuerzo. ¿Qué responde? En MET. MET evalúa el consumo de oxígeno y de calorías en el paciente. Si tiene más de 6 MET, no requiere evaluación inicial. Más de 6, o sea, 7 para arriba. Si tiene menos de 6 o igual a 6, ojo, no le den ningún tratamiento. Se puede morir en pleno acto sexual. Y no por la parte, no por el ejercicio físico. ¿Estamos de acuerdo? Y si tiene una enfermedad cardiovascular grado 3 o 4, ningún tratamiento de frente al cardiólogo. Porque se le va a morir. Todos esos casos que salen, paciente, no está, se muere, no, ya esos son los casitos. Cuidado. ¿Cómo lo trato? Tratamiento. No fumar. Dijimos que fumar lesiona endotelio, no me conviene. Limitar o evitar el alcohol. Doctor, pero un paciente me acuerdo. Doctor, yo tomando un vasito, mejoro, ¿no? Ojo, 1 o 2 vasos desinhiben. 1 o 2 cajas ya no. Problemas. Ya hay problemas de adicción. Dieta saludable. ¿Por qué? Dijimos 3 endotelio. Tengo que bajar el colesterol, todo, entonces mejora. Y lo que menos tiene es ejercicio regular. Doctor, yo vengo porque no me meto, usted manda a hacer ejercicio. Si yo mejoro el sistema cardiovascular, mejora función peniana. Por lo tanto, mejora de erección. ¿Se dan cuenta? Importantísimo. Modificar medicamentos antihipertensivos, antidepresivos. Esto es lo clásico. Lo que produce difusión eréctil, antidepresivo, antihipertensivo y andrógeno. Y otros, cualquier medicamento que usted observe que va a difusión eréctil y lo cambia. Tratamiento, como tenemos tratamiento, es la parte psicológica. ¿Sí? De pronto baja la ansiedad. Busco intervenir, cambiar conductas. Solamente duró cambiar conductas. Técnica de estimulación sexual y comunicación de parejas, ¿por qué? Estamos en el siglo XXI y vamos a observar que hay mucho analfabetismo sexual, incluyendo colegas médicos. ¿Por qué? Porque la parte sexual solamente la ven 3 especialidades, por si acaso. Ginecología, urología y psiquiatría. ¿Sí? El pediatra no es, el traumatólogo tampoco, ¿no? Así es. Ahora, no todos los urólogos, no todos los psiquiatras, no todos los ginecólogos.
porque esto requiere tiempo. Cuando llega un paciente es preguntarle su vida y cómo está, y para que te cuente todas sus anécdotas, tiene que agarrar mucha confianza. Y es una charla con él, una charla con ella y una charla con los dos. Y ojo, van a tener 3 versiones. La versión de ella, la versión de usted y la versión de los dos juntos. Y ahí recién saca tu conclusión y viene el tratamiento. Por eso es que a muchos urólogos no les gusta, dicen, yo más gano en una cirugía que haciendo demorar 3 horas acá, me voy a ir a operar y voy a ganar más. Pero a los que nos gusta ver este tema, van a ver que es muy interesante. Te ayuda mucho a las personas. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? El que empezó fue ácido sildenafilo, ¿no? El Viagra. 50 miligramos una hora antes del coito, y según eficacia y tolerabilidad puedo subirle a 100 o bajarle a 25. Doctor, no entiendo. Doctor, tomé la pastilla 50 y con eso, excelente, pero me duele un poco la cabeza, le baja a 25. Doctor, tomé la pastilla, pero más o menos, o sea, no, le subo así. O sea, observen cómo ustedes pueden ir manejando la dosis, a eso se refiere. Miren, hasta el año 2000 habían 300 millones de tabletas vendidas. Se consumía un Viagra cada 6 segundos en el mundo. O sea, que ahora debe ser más todavía, por si acaso. Y aprobé más de 150 países. ¿Por qué tanto dato? Porque justamente como vieron esos 4 casos muertos, ¿no? Te querían saber si fue por el medicamento o no. Y al final se concluyó que había sido por el acto físico. ¿Ven? Contraindicado, nitritos o nitratos. Eso sí, subrayenlo. Jamás se da... ¿Cuáles son nitritos y nitratos? Vasodilatadores coronarios. Claro, así es. Tienen sus linguatos, así es. Y le digo esto porque en emergencias le va a pasar. Doctor, vengo de emergencia, me duele el pecho, ¿no? ¿Qué hace nitritos y nitratos? La pregunta es mía. ¿Ha tomado usted alguna pastilla para la erección? Ojo, cuando hagan esa pregunta, nunca con familiares cerca. Todos niegan. No, yo jamás tomo esas cosas. No, jamás. Así es. Usualmente yo cuando vienen esos casos, yo agarro y le mando a comprar a la familiar guante número 5. No hay, no existe. No existe. Doctor, ya tengo tiempo a conversar, ya cuéntame. Sí, doctor, tomé salir con una amiguita. Ah, ya te contó. Porque si tú le das nitrato y estás tomando sildenafilo, lo matas. O sea, se muere, paciente, se muere. O sea, digo, se muere. Eso. Justamente los míos llegaron así. Dio precordalgia, le dieron nitrato y se morían. 4 casos muertos. Muertos. Ahí les pararon la mano y dijeron a estudiar. Hicieron cuenta de eso. Puede ser que ya quedó como norma. ¿Está bien? Y prueba de fuerza de base que ya comentamos. Es un medicamento dosis respuesta, a más dosis mejor respuesta. Mire, 25 miligramos respuesta 63% a 100 miligramos respuesta 84%. Nunca 100%, miren. Doctor, y otro medicamento es el tadalafilo, este es otro. El tadalafilo, primo hermano del sildenafilo, miren que también se te da, es otro inhibidor de fosfato 5, dosis 20 miligramos una hora o media hora antes del coito. ¿Qué es lo particular? Tiene vida media larga, dura hasta 36 horas. Sildenafilo era 35 horas. La pregunta es, doctor, ¿son 36 horas de erección? No. Es el lapso de tiempo en que puede actuar. Una relación, se erecta o 3 bajas, se vuelve a erectar y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? No es que esté erecto 36 horas, por si acaso. Se llama la pastita del fin de semana. Estaba con mi pareja todo el sábado, ¿no? Y el domingo en la mañana. Qué bien, campeón. Excelente. Entonces, hasta ahí estamos hablando de la dosis a demanda, 20 miligramos. Pero también hay dosis, creo que no sale en imagen, me parece que no, quiero ver. Vamos a ver. Aquí viene una imagen que no sale, y les cuento. También hay de 5 miligramos toma diaria, ¿sí? Que también damos para hiperplasia prostática benigna. Ahí se ha demostrado que relaja los músculos de la próstata y mejora el tema flujo. Damos este medicamento solamente a aquellos pacientes que tienen 2 cosas. Tengo disfunción eréctil y tengo problemas para orinar. Se calcula que el 75% de hombres que vienen por problemas de próstata también tienen problemas de erección. En estos casos el medicamento va bien. Al prostadilo. ¿Se acuerdan que hablamos de la vía de la ATP? ¿Sí? La eficacia. Este tiene que ver. Vasodilata y relaja los músculos lisos con un inhibidor alfa-adrenérgico. Puede ser por vía intrauretral. ¿Ven? Se pone un líquido dentro de la uretra. Es el famoso MUSE. Lo que pasa es que no lo conocen porque apareció justo cuando apareció Viagra. Y Viagra lo opacó. Cosa que muy poca gente conoce esto. Y la otra es esta inyección. Que ya no hay en Perú. Que es el famoso Caberdiet. Se coloca en el pene para producir erección. ¿Sabes que tiene un coite? Tiene que inyectarse. ¿Está bien?
Así, tal cual, tú dices, con el pene. Eso no duele. El dolor. Hay un dolor, pero la aguanta para lo que viene después ya. Así es. Lo colocaba él o la pareja. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de eso? Que puede producir, aparte de hematómato, el problema de priapismo. ¿Qué es priapismo? Erección prolongada y dolorosa. El paciente comienza contento, 1 hora de erección, 2 horas de erección contento. Pero cuando son más de 4 horas, es una sangre sin recambio. Por lo tanto, tiene mucho oxígeno, mucho CO2, digo, acidosis. Y entonces, 4 horas ya es una emergencia urológica. Más de 6 horas empiezan las lesiones irreversibles. O sea, puede ser que lo soluciones, pero al final ya no se devuelve el caso más. Cuidado, claro, ¿por qué? Porque el tejido al tener mucho CO2, o sea, mucho ácido, cambia. Y hace fibrosis del cuerpo cavernoso. Entonces, cuidado, sí. O podría haber el isquémico y el no isquémico. Ajá, muy bien. Lo que pasa es que le está hablando de otras cosas que no es motivo, ese para el reciente, ese para el alumno, porque ahí sí los rayos acá. Entonces, está hablando, pero ojo, el tema es diferente, no priapismo. Porque hay priapismo así, pero es otro tema, en este caso, ¿ya? Que está correcto, no te preocupes. Pero ahorita estamos con ello. Y contraindicado cuando el alprostadilo, en anemia falciforme, mieloma múltiple, leucemia. ¿Por qué? Porque ellos de por sí producen priapismo. O sea, una leucemia puede producir priapismo espontáneo, sí. Si tiene leucemia y le pongo esa pues peor, pues lo rematé. Pues no sea. Dispositivo vacío, vacuum. ¿Qué es eso? Miren, le pongo un cilindro que tiene una bomba que hace presión negativa, o sea, succión. Succiona el pene, viene de sangre y luego le pongo un anillo. ¿Ven ese anillo blanco? Le pone el anillo blanco en la base del pene y con eso tengo la sangre retenida. Y con eso puede tener relación sexual. Termina el coito, se saca el anillo y ya otra vez regresa la sangre. ¿Qué tiempo puede tener relación sexual? 20 minutos. Esto se usa mucho en Europa, por si acaso. Estados Unidos más son las pastillas. Acá en Europa se usa mucho este vacuum, un dispositivo de vacío, que va bien, por si acaso. Quejas. Donde está el anillo puede haber hematomas, petequias, dolor auricular. Y la pareja se queja usualmente de pene frío. Pero a los que le va bien, le va bien. Sí, pene frío. A veces también lo usan para querer agrandar el miembro. Ajá, ese es otro tema, sí, también. Así es. Hay algunos que dicen, no, lo empiezo a jalar como tener jalado y lo tengo 20 minutos diarios. Así es, también esa es otra indicación offline, fuera de línea. ¿Ah? ¿Funciona eso? No. Después la pregunta, ¿funciona? Para mi amigo, dice. Deme la dirección. Dame, ¿dónde vende? Dame esta pregunta. Implantes y de prótesis peniana. O sea, si el paciente dice, doctor, he probado ampolla, pastillas, no funciona nada, no me erecto. Que finalmente queda ponerle prótesis, ¿ven? El pene, y en vez de cuerpo cavernoso le pongo una prótesis. Puede ser estas prótesis que son las maleables, ¿sí? O estas que no son maleables, que ya están todo elaboradas. Problema de costo. Estamos hablando de $7,000 más o menos, 9,000, y estamos hablando de $12,000 a $15,000. Entonces, y se calcula que el 13% que tú colocas se infecta, tienes que sacar otra vez para colocar una humedad. Estamos hablando ya otra vez de $13,000 más. Pero hay gente que le da muy bien, por si acaso. Así es. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún amigo? Bueno, terminamos con patología escrotal. Y es que antiguamente eran 3 clases, por si acaso. Ahora en una juntan los 3. ¿Qué vamos a hacer? Varicocele. Varices de plexo pintiforme, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, aquí ven cómo se llena, más del izquierdo que del derecho. Se calcula que es más frecuente entre 15 a 25 años aproximadamente. 3 a 20% de la población normal tiene su varicocele, ojo, población normal. O sea, que tiene sus hijos, todo, y tiene varicocele. Infértiles, 40% de los infértiles tienen varicocele. Ojo, o sea, cuidado, no todo varicocele es infértil, pero el 40% infértil sí tiene varicocele. Cuidado, esa relación. 70% en el lado izquierdo, 9% en el lado derecho y 21% bilateral. Bilateral, o sea, que puede ser en los dos lados. ¿Cierto? Causa no se sabe exactamente, se cree que es, miren acá al izquierdo, que es porque cae en ángulo recto y por lo tanto permite que caiga la sangre, ¿sí? Otro piensa que es por pinzamiento de aquella arteria mesentérica, pero otra vez no está bien establecido. Grado 0 no detectable en examen físico, pero sí por ecografía, ¿sí? Grado 1 se palpa solo de pie con manera de valsalva, puje afuera, ese. 2 se palpa de pie sin valsalva,
o sea, lo estás viendo así, y grado 3, ingurgitación venosa de pie sin valsalva, o sea, te pares simplemente lo ves de frente. Ya está, pues lo estás viendo, ni vuelta que darle, de grado 3. ¿Qué usamos como examen auxiliar? Ecografía o ecodoppler para visualizar. Así, ¿se ven? Acá está bien. ¿Cómo se ven las venas dilatadas? Ahí se ve. Indicación de tratamiento, dolor poco soportable, o sea, por dolor. Infertilidad, estético, porque a algunos no les gusta decir que se ven como si fueran gusanos tallarines, no les gusta. O daño testicular. En esos casos lo operas. O sea que no siempre se opera. Si tengo un paciente que no le moleste chiquito, lo dejo ahí. Tipo de cirugía abierta o laparoscópica. Por si acaso, se puede operar laparoscópica. No por acá, no por el abdomen, por dentro se opera. Deferentitis, testículo epidídimo y viene este conducto. Este es que se corta cuando hacemos una vasectomía, ¿está bien? Pero también, recuerden que empezó una prostatitis y el germen viene por acá. Antes de llegar al epidídimo, llega por este conducto, por lo tanto lo inflama, ¿sí? Y ahora, hay un caso de deferentitis especial, pregunta de examen también, que es la deferentitis por tuberculosis, que le llaman un deferente arrosariado, va como si tuviera bolitas, como si fuera un rosario se encuentran en las iglesias, así. Eso es patognomónico de tuberculosis. Ojo, digo patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Condición única y suficiente para hacer un diagnóstico. O sea, si yo toco y veo rosariado, digo, este es tuberculosis de frente, sin cultivo, sin nada. ¿Está bien? Es un signo patognomónico. Quiste epidídimo. Miren la ecografía de testículo y miren esta bolita de agua. El quiste. Acá está, miren. Testículo y miren esta bolita. Quiste epidídimo. Acá, otra quiste epidídimo. Usualmente indoloro, es solamente un líquido. Puede contener o no espermatozoides. No requiere tratamiento, así quistes chiquititos los dejo, por si acaso. ¿Cuándo opero? Otra vez. Antiestético, molestia, fastidia. Una vez tuve un paciente que tenía un quiste 1 centímetro chiquitito, pero que le dolía en el coito. Justo le ha costado un nervio, está golpeado. Ya tuvo que operarlo. Y era médico todavía. Pero hay quistes que los dejamos ahí, no pasa nada, no genera cáncer, no genera tumor por si acaso. ¿Ya? Porque es lo que algunos ven. Si no te operas, te da cáncer, mentira. Quiste de cordón. Mire, se supone, acuérdense ustedes, que el testículo era, embriológicamente estaba arriba y luego tiene que descender. Y cuando no desciende, dijimos que se llama criptorquía, ¿te acuerdan? Ya. En ese cordón, ese espacio, de pronto, un espacio no cerró. Acá, como acá, ¿ven? Un espacio no cerró. Y eso se llena de agua. Acuérdense que la naturaleza no acepta el vacío, siempre lo llena. Por eso que usted cuando hace cirugía y abdomen no le ponen punto celular subcutáneo, pues ya tiene seroma. Deja un espacio y tiene agua. Y ese seroma. Pues la naturaleza no acepta el vacío, acuérdense eso. Por lo tanto, aquí ven el quiste. Un quiste en el cordón. ¿Sí? Otra vez, cirugía sí, pero si es muy chiquita, eso lo dejamos también. No es una urgencia. ¿Terminamos? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún amigo? No, ¿por qué el varicocele es más frecuente en el Claro, es lo que te decía. Primero que no hay una... Me está preguntando por qué el varicocele es más frecuente del lado izquierdo que derecho. Ya vimos la imagen en la cual tú miras el ángulo recto. Aquí, el izquierdo va a la vena renal ángulo de 90 grados y se cree que como cae 90 grados no tiene válvulas, cae. El lado derecho cae a la vena cava y en oblicuo. Y ahí se aplica lo que se llama el efecto Bernoulli, que le explico a usted la pasada. ¿Qué es el efecto Bernoulli? Dice, cuando yo tengo un flujo grande, el flujo grande es solo el flujo chico. No es al revés. Y le decía el ejemplo del río Amazonas. Tú eres río Amazonas y tú hay que hay riachuelos. El río Amazonas no desborda el riachuelo. El riachuelo va al río Amazonas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el flujo grande jala al chiquito, lo succiona. Porque si fuera al revés, el río Amazonas tendría que irse a los costados. Y no es así. Entonces, ese efecto de succión lo aplican acá. Tengo la vena cava, que es grande, tengo la chiquita, que está al costado, y cae en oblicuo, te decía. Por lo tanto, ¿qué hace? Lo succiona. Y por eso tiene menos varicocele del lado derecho y izquierdo. Esa es la explicación que ahora les tiene. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Doctor, en litiasis, ¿por qué queremos alcalinizar la orina? Ajá. Ojo, cuando hemos dicho en pH ácido. O sea, que es lo más frecuente. ¿Está bien? Se calcula que los cálculos infectivos son el 15% de los cálculos. O sea, el 45% son ácidos. O sea, lo más frecuente es que sea ácido. Por tanto, en esos casos, alcalinizamos.
Y le damos justamente el citrato de potasio que mencionó la doctora. Y control, así. En los otros casos, en el caso de fosfato acidificamos al revés. En ese caso acidificamos. Por eso que antes había un medicamento que antes he puesto por ahí, Control, el pH down, que baja, y van a ver que su composición tiene L-metionina. La L-metionina lo que hace, ahí está. Estos son medicamentos de última generación. Estoy hablando de unos medicamentos que ustedes no están viendo, pero hay uno que tiene L-metionina. L-metionina es ahí. Ya. El L-metionina lo que hace es acidificar la orina. Entonces, si el pH alcalino, al acidificarlo, lo baja. Y al bajarlo, empieza a disolver. Por eso utilizamos eso. Ya, en este caso. Y el que hablaba la doctora, el ácido es este que está acá. Ahí vas a ver que tiene citrato de magnesio y potasio. ¿Ves? Que es lo que decía el citrato de potasio. Y el otro, que es pH neutro, aquí no tiene nada para cambiar pH. Las son sustancias que buscan disolver. O sea que dependiendo del tipo de cálculo, vamos a hacer el manejo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Enamorados? No, nada. Bueno, no se preocupen, cualquier cosa, estamos así del llano, preguntas, pero han sido tres cosas que en realidad son amplias. Hemos hecho una revisión muy somera. Por si acaso, no, porque cada cosa puede profundizar. Pero estamos en un nivel más o menos que entiendan, sepan más o menos cómo es la cosa. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le agradezco bastante, delegado o delegada. Ya el archivo ya se mandó, lo reparten todos. Listo, entonces sería todo muy agradecido. Nos vemos, hasta luego. ¿Ya pueden dejar de compartir? Ya para el